El debut de Joan Plaza con el Casademont fue de infarto. Vamos a ver qué pasó en esa derrota. La crónica del partido lo clavó con una frase: Plaza, bienvenido al caos. Y para más Indri, Plaza se estrenaba contra su ex, el Morabanc Andorra. Máxima tensión. Desde el principio se vio el problema. Mucho talento individual, pero ¿y el juego en equipo? La primera parte fue un quiero y no puedo. El equipo aguantaba, sí, pero sin encontrar su ritmo. Y en el tercer cuarto, el colapso. Fallaban los tiros y la defensa hacía aguas por todas partes. Así que al final del tercero, el Casademont estaba 12 puntos por debajo. Un panorama muy negro. Pero cuando ya casi nadie daba un duro por ellos, el equipo resucitó. ¡Vaya último cuarto! La remontada fue vista y no vista. Spissu prendió la mecha y los pivots remataron la faena. Consiguieron darle la vuelta por completo, llegando a ponerse 5 arriba. Parecía hecho. ¿Pero qué pasó? Una falta un poco inocente sobre Kuric y a la prórroga. La prórroga fue una locura, una auténtica moneda al aire con los dos equipos a tope. Ya a falta de 3 segundos, Santi Justa mete un triple increíble. Parecía que nos íbamos a otra prórroga. Pero entonces, un déjà vu. Y de los que duelen. La historia se repitió de la peor manera. Esta vez fue Stephens. Cometió una falta, otra vez a Kuric, otra vez en un triple. Innecesaria. Kuric no perdonó desde la línea y el partido acabó 113-111. Un final cruel. Una pena, porque el esfuerzo individual fue brutal. Fíjate, 28 puntazos de Justa, por ejemplo. Después del partido, Plaza intentó ver el lado bueno. Dijo que el equipo compitió, que luchó. Pero claro, también reconoció el fallo. La orden era clara: no hagáis falta. Pero ya se sabe. Así que la gran pregunta es esa: ¿conseguirá Plaza poner orden en este caos a tiempo?